Buenos días, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Esperamos que se encuentren bien en sus casas en este momento. Vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios y para eso, hermanos, vamos a invitarlos a que lean con nosotros el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Hechos, capítulo 14, 21 y 22. El tema del día de hoy es cuando la aflicción viene a nuestras vidas. Amén. Cuando la aflicción viene a nuestras vidas. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Usted lo va a ver en sus pantallas en un momento. Ahí lo tiene usted en su pantalla. Es Hechos 21, 22 y lo va a leer conmigo a la cuenta de 3. Si usted gusta, ¿está listo? Dice 1, 2, 3. Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Vamos a darle lectura una vez más, si usted está listo. Dice: después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Hermanos, esperamos que se encuentren muy bien todos ustedes. Dios les bendiga. Un saludo desde acá de Betel. Pero parte también a veces de cómo nos sentimos es a veces la aflicción que viene a nuestras vidas. Y yo le pregunto en este día: ¿ha sentido usted aflicción últimamente? ¿Se ha sentido afligido últimamente en su vida? ¿Ha experimentado angustia, sufrimiento o tribulaciones en su vida por ciertas causas o circunstancias? La mayoría de nosotros, hermano, hemos experimentado dificultades, hemos experimentado sufrimientos a través de nuestras vidas y puede ser que muchos en este momento estén pasando momentos difíciles, momentos cruciales en su fe, en su familia, en sus matrimonios, en sus trabajos, momentos de aflicción, momentos de sufrimiento por diferentes razones, hermanos. Y cuando la aflicción viene a nuestras vidas, a veces nos preguntamos: ¿qué está pasando? Cuando viene la aflicción a nuestras vidas, viene el pensamiento a nosotros y decimos: ahora soy cristiano, ¿qué está pasando? ¿Por qué sigo sufriendo? Ahora me convertí al Señor, me acerqué a Dios, pero sigo en aflicción. ¿Qué está sucediendo? En el pasaje de hoy, mis amados hermanos, vamos a descubrir el consejo de Dios y vamos a ver, hermanos, qué es lo que pasa cuando la aflicción viene a nuestras vidas. Vamos a ver ese consejo de Dios, qué es lo que Dios dice acerca de la aflicción, qué es lo que Dios dice acerca de cuando esas aflicciones, esas tribulaciones, esas angustias y sufrimientos vienen a nuestra vida. Y por eso hemos leído estos versículos de Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Me voy a permitir darle lectura una vez más antes de esto. Por eso, hermanos, cuando la aflicción viene a nuestras vidas, nosotros necesitamos entender tres cosas. La primera de ellas es que necesitamos entender que querer evitar el sufrimiento nos va a traer desánimo. Eso es una de las cosas muy importantes. Hermanos, en cuanto a la aflicción, nosotros tenemos que entender que cuando queremos evitar el sufrimiento, nos vamos a desanimar. Porque mire lo que dice la Biblia. Vamos a volver una vez más a Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Vamos a leer primero el 21, está en su pantalla. Léalo conmigo desde sus casas, ahí en su trabajo. Vamos a leerlo todos juntos y dice: después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice el 22, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Amén. Discúlpeme, hermanos, desde la mañana me andaba ahogando y todavía no se me pasa eso en la garganta. En este pasaje, hermanos, Pablo y Bernabé nos está hablando acerca del primer viaje misionero que hace Pablo y va con Bernabé. Ellos parten de Antioquía, pero llegan a Antioquía de Pisidia, llegan a Listra y llegan a Iconio también. Primero Iconio y luego a Listra. Ellos llegan y cuando van llegando a esas ciudades, llegaron a otras más. Cuando llegan a esas 3 ciudades, ellos empiezan a predicar el evangelio. Pero ellos llegan a las sinagogas de los judíos porque querían primero abrirse camino con los judíos, llegan y predican. Y algunos judíos creyeron, pero también al mismo tiempo creían muchos gentiles, quiere decir que no eran judíos, pero que se hacían de la creencia judía y se empezaban a reunir en las sinagogas. Entonces empezaron, hermanos, ellos a predicar en estas 3 ciudades, pero en la primera de ellas, en Antioquía, ellos predicaron y mucha gente se convirtió. Se convirtieron muchas personas. Llegaron un sábado y les dijeron, ¿tienen algo que compartirnos? Y ellos dijeron, pues de aquí somos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo se agarró predicándoles y enseñando que Cristo vino a este mundo para salvarnos y que muchos de los judíos lo habían despreciado. Entonces ellos creyeron el mensaje de Jesús y les pidieron, vengan el otro sábado, vengan el otro día de reposo a compartirnos a la sinagoga, queremos saber más. Y dijeron ellos, está bien, y muchos de ellos les empezaron a seguir. Pero ¿qué fue lo que pasó, mis hermanos? Que al siguiente día de reposo, sábado, que ellos llegaron a la sinagoga, dice la Biblia que casi toda la ciudad se había congregado para escucharles, casi toda la ciudad, y mucha gente creía. Entonces, hermanos, ahí los judíos, cuando vieron que tenían muchos seguidores, les empezaron a agarrar celos. O sea, les tuvieron celos a Pablo y a Bernabé y los corrieron de la ciudad, los echaron y después llegaron a Iconio y después llegaron a Listra y ahí miraron a un mago y en el otro también tenían idolatría. Pero la cuestión, hermano, es que en estas 3 ciudades ellos de una fueron echados y luego en las otras los persiguieron. Finalmente, hermanos, en Listra, ahí el apóstol Pablo andaba predicando y de ese coraje, porque esos judíos les metían cosas a los gentiles y a los demás judíos, finalmente en esa ciudad al apóstol Pablo lo apedrearon ahí. Lo apedrearon de tal manera que ellos lo dejaron tirado porque pensaron que ya lo habían matado. Lo dejaron tirado ahí, dijeron, ya está muerto, ya para qué le seguimos. Ahí lo dejaron apedreado y se fueron. Pero los discípulos después lo rodearon, se levantó y fue con ellos. Hermano, en estas 3 ciudades ellos predicaron el evangelio, iban haciendo señales, milagros, sanidades, muchas cosas y mucha gente se convertía. Pero a través de este camino ellos también sufrieron tribulación, también sufrieron persecución, también fueron despreciados. Por eso, hermanos, iban de ciudad en ciudad hasta que llegaron al final y después dice la Biblia que volvieron otra vez. Ellos hicieron el viaje de ida y cuando llegaron al final regresaron por las mismas ciudades, dice la Biblia. Eso es lo que leímos. Después de anunciar el evangelio y hacer muchos discípulos en aquella ciudad, dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ellos venían de regreso a Jerusalén, pero iban a pasar por esas 3 ciudades. Pero ¿cuál era el propósito de regresar a estas 3 ciudades? Dice la Biblia, iban fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Ellos regresaron para animarles, para decirles que permanecieran fieles. También establecieron líderes para que no se quedaran solos y alguien les enseñara. Pero ellos querían animarles y les dijeron, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, imagínese por un momento, estos discípulos habían visto cómo habían apedreado al apóstol Pablo. Estos recién convertidos de estas 3 ciudades miraron cómo los echaron de sus ciudades, cómo los corrieron, cómo los persiguieron, cómo los querían matar. Ellos estaban viendo eso. Imagínense cómo se sentían estos discípulos al decir, oye, pues nosotros creímos en lo que él predicó. Quiere decir que nosotros también podemos sufrir lo mismo porque él está predicando de Jesús y a nosotros también pueden venir a querernos hacer lo mismo porque creemos en Jesús. Entonces imagínense, hermanos, seguramente que ellos también estaban
inseguros, también estaban como pensando que tal vez esto iba a llegar a ellos. Y yo creo que seguramente los judíos y otras personas les empezaron a señalar y a decir, ustedes son de Pablo y son de Bernabé, a ver, vengan para acá. A ver, ustedes son los que creyeron y los que le dijeron que viniera otra vez, a ver dónde están, no se escondan. Ellos empezaron seguramente también a sufrir tribulación, aflicción, angustia. Y eso es lo que sufrió Pablo y Bernabé. Por eso este versículo, hermanos, dice que ellos los animaron. Ellos vieron su aflicción y seguramente ellos iban a pasar la misma aflicción, pero ellos querían animarlos. Y la pregunta para nosotros, hermano, es también, ¿alguna vez ha deseado no tener aflicciones? ¿Alguna vez en su vida ha pensado, yo no quisiera tener aflicciones? Yo no quisiera tener, yo lo pongo. ¿Alguna vez ha querido tener aflicciones? ¿Alguna vez ha querido no tener, sufrimiento? ¿Alguna vez quisiera usted que llevar una vida tranquila sin nada, hermanos, en nuestras vidas? La verdad es que todos lo hemos deseado. Todos lo hemos deseado. Si usted se pone a pensar, el pensamiento humano es así. Queremos vivir una vida tranquila, una vida sin sufrimiento, una vida en la que estemos de cierta manera tranquilos, calmados, ¿verdad? Y eso es como seres humanos. Por eso, hermanos, mire, por eso si usted se pone a pensar, hay una secta que ya se hizo muy famosa y que siempre está creciendo. Y es tan famosa por este lema, porque da en lo que la gente quiere escuchar. Y usted sabe que es el lema de pare de. Sí, yo sé que usted lo dijo en su casa. Esa misma secta, hermanos, usted ya sabe cuál es. Por eso es tan famosa. Porque la gente no quiere sufrir, no queremos sufrimiento, no queremos aflicción. Es difícil recibirlo, pero la Biblia, hermanos, lo que nos enseña es la realidad en cuanto al sufrimiento y las aflicciones. La Biblia nos enseña la realidad. Porque querer evitar el sufrimiento nos trae desánimo por esa razón. Fíjese lo que dice Juan 16:33. Estas cosas, Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En los versículos que leímos de Hechos, el apóstol Pablo y Bernabé les dijeron, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es inevitable pasar aflicciones. Quiere decir que sí o sí vamos a sufrir, que sí o sí vamos a tener alguna angustia en nuestras vidas. Es necesario, es inevitable, no podemos sacarle la vuelta a los problemas, no podemos sacarle la vuelta a las aflicciones, a los sufrimientos. Es algo que necesariamente, hermanos, vamos a pasar. Y Jesús también lo confirma en este pasaje. Jesús les dice, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo lo van a pasar. No hay escapatoria, van a sufrir. Y aquí en este pasaje Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Es su último discurso y ahí es cuando ora por ellos, cuando les dice que el Espíritu Santo va a venir sobre sus vidas, pero que Él se va a ir, pero Él es el Consolador y les va a recordar, los va a guiar, los va a convencer también. Y les está diciendo que Él se va a ir, pero no se van a quedar solos. Y les anima a ustedes. Pueden vencer. Ustedes tienen que confiar porque así como yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer. Entonces Jesús antes de irse, les está advirtiendo y les está diciendo, ustedes van a tener aflicción. Así es que la realidad, hermanos, para nuestras vidas es la misma. Es necesario que usted y yo pasemos aflicción. Y también, hermano, Jesús lo asegura, en el mundo vamos a tener aflicción, como muchos ya están teniendo aflicción en estos momentos. Pero la aflicción, la angustia, el sufrimiento es una realidad en nuestras vidas. Es una realidad, hermano, en nuestras vidas. Y más cuando somos de Cristo, más cuando estamos en los caminos de Dios, mis hermanos, hay más aflicción, porque usted puede darse cuenta que hay una guerra espiritual y cuando nos hacemos de Cristo, hay una guerra espiritual entre Dios y el mundo pecaminoso, entre el pecado, entre Satanás.
Y todo esto está contra Dios. Cuando nosotros nos pasamos del lado de Dios, cuando Dios nos rescata y nos pasamos del lado de Dios, tenemos la misma lucha espiritual contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás, contra nuestra propia carne estamos batallando. Y esa lucha, hermano, esa batalla que está día con día, hace que se genere una angustia, un sufrimiento cada momento, porque batallamos, porque luchamos, ya sea con nosotros, ya sea con alguien más, ya sea con el pecado, ya sea con Satanás, con el mundo, con lo que sea, pero hay una lucha constante. Y eso, hermanos, es algo que vamos a seguir viviendo durante toda nuestra vida. Así es que a los que son fieles a Cristo les espera sufrimiento en este mundo. Por eso usted y yo tenemos que recordar que como cristianos, hermanos, usted es cristiano, yo soy cristiano, nosotros como cristianos, para nosotros las aflicciones son inevitables. Las aflicciones son inevitables. Por eso es que mucha gente se cambia a los pares de ya sabe qué. Por eso es que mucha gente se va, porque no quiere sufrir. Pero la Biblia nos dice, la aflicción es necesaria. Es preciso que tengamos tribulaciones. En el mundo tendrán aflicciones. Así es que, hermano, si usted quiere evitar el sufrimiento, si usted quiere evitar el dolor, si usted quiere evitar la aflicción, se va a desanimar. Se va a desanimar porque es necesario, porque es algo que no podemos evitar y es algo que va a pasar. Mucha gente se convierte al cristianismo pensando que los problemas se van a acabar, pero ahí está la equivocación. Y por eso es nuestra responsabilidad de decirle, hermano, cuando usted se cambia a Cristo no se acaban los problemas. No se acaban los problemas. Creo que tiene más, pero ahora espirituales. Porque hay una lucha. Así es que, hermano, no quiera evitar el sufrimiento. No quiera evitar las aflicciones. No quiera evitar la angustia porque van a venir a su vida. Si usted lo quiere evitar, se va a desanimar. Se lo estoy adelantando. No lo quiere evitar, mis hermanos. No lo quiera evitar. Es algo que todos pasamos y vamos a seguir pasando. Hermanos, cuando la aflicción viene a nuestras vidas, también necesitamos entender que Jesucristo es nuestro representante. Jesucristo es nuestro representante. Nosotros no podemos evitar la aflicción. Y si quisiéramos, nos vamos a desanimar porque no la vamos a evitar. El versículo 14:22 que ya hemos leído dice, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe, les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo y Bernabé tenían el deseo de animar a los nuevos cristianos. Ese era su deseo, su anhelo era, nosotros ya terminamos de predicar allá, pero si nos vamos y no regresamos, ellos se van a quedar con la idea de que nos persiguieron, de que nos sacaron. No, es necesario que nosotros vayamos a ellos y que les animemos, porque si no, ellos van a desanimarse con la aflicción, se van a desanimar con lo que está pasando. Por eso ellos regresan y les continúan y les dicen, continúen creyendo a Jesús. Porque esto va a pasar, porque ustedes van a tener aflicción, continúen creyendo en Jesús, ustedes sigan adelante, ustedes perseveren en la fe, ustedes tengan ánimo, sigan, porque así vamos a entrar en el reino de Dios. Y eso les dijeron de las aflicciones. Y aquí, hermanos, es donde entra Jesús cuando hablamos de aflicciones. Cuando hablamos de aflicciones no podemos dejar a Jesús aparte, porque Jesús es nuestro representante en todo. Y en este caso no es la excepción, porque Jesús también ha pasado por sufrimiento. Jesús también ha sufrido. Él también ha sufrido y Él es nuestro representante. El primero que todos nosotros, Él sufrió antes. Y usted puede preguntarse, pues ¿cómo es que Jesús ha participado de nuestras aflicciones? ¿Cómo es que Jesús está participando conmigo? ¿Cómo es que me representa? O también se puede preguntar, ¿dónde ha estado Jesús durante todo el tiempo que yo he sufrido? ¿Dónde ha estado Jesús durante todo el tiempo que yo me he callado? ¿Dónde ha estado Jesús durante todo el tiempo que estuve abandonado, que estuve solo? La respuesta está en Isaías 53, versículos 3 al 5. Isaías 53, versículos 3 al 5, usted los tiene en su pantalla. Léalo conmigo todos juntos y está listo a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén, hermano. Fíjese, esta es una profecía acerca de Jesús. Isaías el profeta empezó a decir lo que Jesucristo iba a pasar. Es una profecía acerca de Jesús. Dios estaba diciendo, Jesús va a sufrir esto, Jesús va a pasar de esta manera por ustedes. Y aquí dice la Biblia, mire, que Él iba a ser despreciado, que Él iba a ser desechado, que Él iba a tener dolor, que Él iba a ser quebrantado, que nosotros mismos lo íbamos a negar, dice, como que escondimos de Él su rostro. ¿Y cuántos saben que a Jesús lo negaron muchos? Sí, incluso Pedro fue menospreciado. Y dice la Biblia también que Él iba a llevar nuestras enfermedades, que Él iba a sufrir nuestros dolores, es lo que dice todo el versículo, y nosotros le íbamos a tener por azotado, por herido y abatido. Pero Él iba a ser herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, y el castigo de nosotros cayó sobre de Él. Esa era la profecía de Jesucristo. Y lo que Él hizo fue, final de cuentas, final de todo esto, fue morir en la cruz por nuestros pecados. Esa fue una profecía de Isaías, y 700 años aproximadamente después, 700 años después, Jesucristo vino a cumplir estas palabras, esta profecía. Así que, hermanos, mire, Jesús no es un personaje histórico. Mucha gente se va con esa idea de que Jesucristo es un gran maestro solamente. No, de que Jesucristo, pues sí, Él existió en la Biblia, Él fue de Nazaret, Él hizo muchas cosas buenas, ayudaba a la gente, pero es más que eso, es más que un personaje histórico, es más, hermanos, que simplemente un gran maestro. Jesucristo es más que todo eso, es nuestro representante, y además, hermano, es nuestro sustituto en cuanto al castigo que nosotros merecíamos, porque ese dolor, ese sufrimiento nos lo merecíamos nosotros por haber pecado en contra de Dios. Pero Jesucristo vino y Él sufrió por nosotros. Él sufrió por nosotros, hermano. Él soportó cuando la gente lo golpeó, Él soportó cuando lo castigaron, cuando lo azotaron, cuando lo crucificaron, cuando le decían que era X o Y, cuando le decían blasfemo, cuando le decían que era un mentiroso, cuando le decían que por los demonios se echaba fuera. Él soportó todo eso porque Él venía con un propósito, y Él sabía que iba a ir a la cruz a morir por nosotros. Por eso, hermano, es que este amor a nosotros nos anima a seguir adelante. Y también nos anima a acercarnos a Dios y decir, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Todo ha hecho Jesús por mí. ¿Cómo no? Yo voy a hacer por Él cualquier cosa. Y hermanos, muchas veces nosotros pensamos que nadie nos entiende lo que estamos pasando. A veces si usted y yo pensamos que nadie sabe lo que estoy pasando. Ante la gente estoy bien, pero nadie sabe lo que estoy pasando yo dentro de mi corazón, en mi mente, en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia. A veces pensamos, nadie sabe, nadie conoce, nadie sabe lo que me estoy callando, nadie sabe lo que estoy sintiendo. Pero la verdad, hermano, es que sí hay alguien que sabe. Y sí hay alguien que ha pasado lo mismo también. Porque Jesús, Él tuvo que callarse, hermanos, ante la injusticia por amor a nosotros. Y Él tuvo que soportar los insultos por amor a nosotros. Él tuvo que soportar los golpes por amor a nosotros. Y a veces nosotros decimos, no, es que no hay nadie que sepa lo que me siento. Sí hay. Es Jesús, Él sí sabe cómo se siente usted. Usted tiene aflicción, Jesús es su representante. Usted tiene sufrimiento, Jesús es su representante. Él sabe lo que está sufriendo. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que usted está pensando y cómo se está sintiendo, lo que hay en su vida. Él soportó todo por nosotros, hermanos, y Él es nuestro Dios.
Él es Jesucristo, Él es nuestro Salvador. Nuestra vida sin Él no tiene sentido. Si alguien sabe lo que es sufrimiento, es Jesús. Si alguien sabe lo que es las tribulaciones de la vida, si alguien sabe lo que es estar angustiado, es Jesús. Tan angustiado estaba, hermanos, que hasta sudaba gotas de sangre o sudaba gotas como si fuera sangre. Pero tanto era su dolor y su angustia, su preocupación, su tristeza, su dolor, hermanos, que Él estaba de esa manera. Así es que si usted, hermanos, siente aflicción, cuando la aflicción venga a su vida, cuando el sufrimiento venga a su vida, usted en su mente luego recuerda, ahí está Jesús, Él es mi representante. A lo mejor nadie me va a entender, pero Él, hermanos, sí nos entiende. Si usted recurre a Jesús, Jesús sí lo entiende y Él sabe exactamente cómo usted se siente. Jesús sabe exactamente lo que usted está sintiendo en este momento. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por eso la Biblia nos está diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Jesucristo es nuestro representante ante Dios. Él es nuestro sumo sacerdote ante Dios y aún en estos momentos Él sigue intercediendo por usted y por mí. Usted está en aflicción, allá está Dios diciéndole: Padre, mira, es que mi hermano, mi hermana o tu hijo, Señor, está en aflicción, ayúdale. Yo también pasé por ese momento, ¿sabes lo terrible que es? Es difícil tener que soportar, es difícil tener que callarte, es difícil tener que luchar contra la corriente del mundo. Señor, socórrelo, Padre, ayúdale, extiéndele tu mano, tu gracia para que pueda continuar. Hermanos, Jesús es nuestro representante, Él sigue intercediendo, Él sigue trabajando por nosotros. Él entiende, dice la Biblia aquí, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Él es, hermano, no tenemos a nadie más está ante nosotros con Dios, nadie más intercede por nosotros ante Dios, nadie, solamente Jesús. Por eso tenemos que permanecer firmes, dice, retengamos nuestra profesión, porque Él está ahí, ayudándonos, intercediendo, representándonos con el Padre. Y luego dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, Jesucristo no es ajeno a lo que pasamos, es lo que le acaba de decir. Él no es ajeno. Por eso se compadece de usted y de mí. Él cuando estuvo aquí pasó hambre, lloró por la muerte de su amigo, sufrió, tuvo tristeza, tuvo desesperación. Fue cuando ver a la gente, es el coraje de la injusticia, cuando ve el templo que estaban haciendo una casa de mercaderes. Todo eso Jesús lo sintió, tenía emociones también. Entonces, hermano, cuando usted y yo pasamos esas situaciones, Jesús nos está entendiendo y se compadece de usted y de mí, y Él está, hermanos, ahí intercediendo por nosotros. Por eso la Biblia nos dice en este versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es decir, hermanos, vengamos a Jesús. Vengamos a Jesús y digámosle: Padre, Señor, tú sabes lo que estoy pasando, que tu misericordia, tu gracia, tu favor, Señor, que tú me des ayuda en estos momentos difíciles. Él es, hermano, el que nos brinda la ayuda en esos momentos. Y Él sabe, Él nos conoce, Él nos entiende. Él sabe lo que está pasando, hermanos. Él sabe si usted no tiene que comer. Él sabe si usted no tiene dinero. Él sabe si usted está teniendo una lucha con sus hijos, adolescentes que se están rebelando. O Él sabe, jóvenes, si tu padre te está maltratando. Jesús sabe todo. Jesús sabe lo que estamos pasando. Él sabe y Él se compadece de nosotros. Por eso no podemos evitar la aflicción, pero tampoco Dios no nos ha dejado así, sino que tenemos a Jesucristo. Tenemos a Jesús y es el momento para acercarnos a Él y decirle: Señor, bríndame tu ayuda. Bríndame, Señor, tu ayuda.
Tú sabes cómo me siento, tú también sufriste, sabes que estoy sufriendo. Por eso vengamos a Jesucristo, hermanos, Él comprende nuestro sufrimiento. Venga a Jesús, Él comprende su sufrimiento. Cuando la aflicción viene en nuestras vidas, hermanos, también tenemos que entender que Dios no nos abandona. Tenemos que entender, en primer lugar, que querer evitar la aflicción, cuando la aflicción viene en nuestras vidas, tenemos que entender que querer evitar la aflicción nos va a desanimar, porque aflicciones siempre va a haber. Segundo, tenemos que entender, hermanos, que Jesucristo es nuestro representante. Tenemos a alguien que nos entiende, alguien que está intercediendo y hablando por nosotros y extendiendo su mano para ayudarnos. Pero también cuando la aflicción viene a nuestras vidas, tenemos que entender que Dios no nos abandona. Dios no nos abandona, porque muchas veces nos sentimos solos en el proceso del sufrimiento. Hechos capítulo 14, versículo 22 es el que estamos leyendo en nuestro pasaje de base. Dice, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fortaleciendo el ánimo y exhortándolos a perseverar, les dijeron, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios estaba dando una palabra a estos cristianos nuevos de Antioquía, de Pisidia, de Iconio y de Listra, y les estaba diciendo a través de Pablo y Bernabé, el camino hacia el reino de Dios está rodeado de aflicciones. El camino que conduce hacia el reino de Dios, hay aflicción en el transcurso. Mientras ustedes van caminando hacia la meta, en ese transcurso van a tener sufrimiento, van a tener aflicción, van a tener problemas. Sin embargo, hermanos, no solamente vamos a tener aflicción durante el transcurso, y esto es lo importante, esto es lo bueno, que no solamente tenemos aflicción, ya vimos que Jesús está ahí, sino que también encontramos ánimo y esperanza. Encontramos ánimo y esperanza. Primero porque Jesús nos comprende, pero también porque podemos ver a Dios en todo momento. Durante la aflicción no es solamente mirar la aflicción y me voy a alejar, no, sino que podemos ver que a través de ese camino y mientras vamos atravesando por ese sufrimiento, podemos ver a Dios en todo momento en nuestras vidas. Y podemos ver que Dios nunca nos ha abandonado. Usted se pone a meditar un momento, recuerde un momento de dificultad, un momento de aflicción, un momento en el que se sentía turbado, angustiado, que no encontraba la paz. Y cuando usted recuerde ese momento, usted se pone a meditar y puede ver que Dios no lo abandonó en ese tiempo. Usted se va a dar cuenta que Dios nunca lo abandonó, que siempre estuvo a un lado. Y en el momento en que usted dijo, Señor, ayúdame, Dios abrió las puertas, Dios hizo algo y Dios lo ayudó. Y ese es nuestro ánimo y eso es lo que tenemos que recordar. Hermanos, las aflicciones no se van a acabar, pero Dios no nos abandona ni aun cuando estamos en aflicción. Mire lo que dice el versículo de 2 Corintios 1, 3 al 4. Y hay una alabanza que me encanta, me gusta mucho y yo sé que a muchos no les gusta funky, pero hay una alabanza que creo que canta Funky con René González, o no sé cómo se llaman los que cantan, pero se llama Después de la Caída. Y esa canción es muy bonita porque dice, después de la caída siempre llega alguien. Y lo dice que no solo disfruta de tu bienestar, dice que no solo aparece cuando todo es fiesta, Él va contigo al paso que puedas andar. Y hermano, lo que dice esta canción es que, cuando nadie está, aún después de la dificultad, aún en medio de la aflicción, aún en los problemas, cuando no podemos ver a nadie, siempre hay alguien que está ahí. Siempre hay alguien, hermano, que está a nuestro lado en medio del sufrimiento y ese es Dios. Y ese es Dios si usted lo puede ver. Cuando no hay dinero, ahí está Dios. Cuando hay dinero, ahí está Dios. Cuando todo está tranquilo, Dios está ahí. Cuando hay problemas, Dios está ahí. Cuando usted tiene todo, los amigos abundan. Cuando usted no tiene nada, nadie le rodea.
Pero Dios, hermano, está en todo momento de su vida. Él nunca nos abandona. Incluso después de que usted le falla, incluso después de que podemos equivocarnos, dice, después de la caída. Sí es cierto, hermanos, después de todo, Dios está ahí a un lado para levantarnos, para animarnos a seguir adelante. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. En medio de la aflicción, Dios no nos abandona. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4, la primera parte del 4 dice, ayúdeme a leerlo por favor desde sus hogares a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjese, hermano, tan grande es Dios que aún en medio de nuestra tribulación, aún en medio de nuestro sufrimiento, Dios llega y nos trae consolación. Dios llega y nos ministra paz, nos ministra tranquilidad, y Dios toca nuestros corazones. Y a pesar de que todo el mundo se esté moviendo, a pesar de que alrededor miremos que todo se está derrumbando, hermanos, pero en nuestra vida, en nuestro corazón, en medio de todos esos problemas, Dios está ahí consolando, siempre trayendo una palabra de ánimo, siempre diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien, no te preocupes, después se va a arreglar, no te preocupes, tú confía en mí que yo estoy contigo. Hermano, Dios no nos abandona en cualquier momento. Él no nos deja solos en el sufrimiento. A veces usted y yo pensamos que estamos solos sufriendo. A veces sentimos que estamos abandonados, que en medio de la lucha estamos caminando solos, abriéndonos camino. Hermanos, déjeme decirle, no es cierto. Dios está ahí con nosotros. Nunca hemos estado solos. Incluso usted que no cree en Dios, Dios sigue atrás de usted para ver a qué horas y en qué momento usted voltea y le dice, sí es cierto, Señor, tú has estado conmigo, Señor, te entrego mi vida. Incluso usted que no cree en Dios, Dios ha estado detrás de usted, hablándole, ministrándole, tocando su corazón, ayudándole en las dificultades que ha tenido para que usted abra sus ojos y venga a Jesús. Y mucho más, hermanos, siendo cristianos, como Dios no está detrás de nosotros guiándonos, cuidándonos, supliendo, hermano. Cuando sentimos que está hasta acá el problema, llega Dios y lo baja hasta abajo, cambia toda la situación y cuando menos pensamos, hermano, ya estamos riéndonos por lo que habíamos pasado, cuando en ese momento estábamos llorando, estábamos afligidos, estábamos inseguros y con temor llega Dios, trae consolación, cambia la circunstancia, hermanos, y ahora Dios nos pone una sonrisa en la cara. ¿Cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no le vamos a bendecir? Ese, hermanos, es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios todopoderoso que está con nosotros y no nos abandona en cualquier momento y mucho menos en las aflicciones, que es cuando más necesidad tenemos de Dios. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que caminar confiando que Dios no nos abandona. Tenemos que caminar confiando que Dios está ahí a un lado de nosotros, hermano. No sienta que con esa aflicción usted se va a apartar, no, porque Dios está ahí. Con ese sufrimiento usted no se va a ir al mundo, no, porque Dios está ahí. Dios no lo ha abandonado. Incluso si usted reniega del cristianismo por un momento y se aparta, hermano, Dios va a estar allá donde usted esté y le va a estar hablando, nunca te he abandonado, regrésate. Así es Dios, así es nuestro Dios. Él no nos abandona, hermanos. Por eso mire lo que dice Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él es nuestro pastor, hermanos. En cualquier necesidad, en cualquier problema, por más oscuro que se vea el panorama, Dios está allí. Por más difícil que se vea la situación, Dios está allí. Usted y yo tenemos que vivir confiados, no tenemos que vivir con temor. Él nos alienta, Él nos anima, Él nos guía para seguir adelante, hermanos, y Él nos da ánimo, Él nunca nos abandona. Y para terminar, dice 2 de Corintios, capítulo 14, versículos 16 y 17. Ayúdenme a leerlo todos juntos porque con esto vamos a terminar y después vamos a orar. Ayúdenme a leerlo porque esa es una palabra de ánimo y algo que nosotros tenemos que practicar en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, 1, 2, 3. Por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, hermano. Nosotros no vamos a desmayar, no vamos a rendirnos, no vamos a dejar de caminar, hermanos. Podemos decir, sí tenemos tribulación, sí tenemos angustia, sí tenemos sufrimientos, pero ¿sabes qué? Eso es en lo exterior. Eso es, hermano, nuestro hombre que se va desgastando, pero interiormente, espiritualmente, vamos creciendo y el Señor nos va haciendo más y más como Él y nos sigue ministrando y nos sigue ayudando y cada día Él nos ayuda a seguir adelante. Hermanos, eso nos acerca cada vez más a su presencia. Cada vez, hermano, que usted y yo vamos caminando, es un paso que vamos dando hacia el reino de Dios. Es la gloria de Dios que se va manifestando en nuestras vidas día con día. Por eso usted y yo, hermanos, no tenemos que desmayar, no tenemos que ceder, no tenemos que desanimarnos, no tenemos que parar, tenemos que seguir. Incluso en momentos de dificultad, incluso en momentos de escasez, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Así es que le voy a invitar que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano, y dele gracias a Dios. Y dígale, Señor, gracias, porque aunque el sufrimiento no se termina, aunque las angustias, Señor, aunque los dolores están ahí, pero Señor, tú nunca nos dejas. Padre, tú nos ayudas en todo momento. Abra sus labios y dígale, Señor, gracias. Abra sus labios. Si usted está pasando en aflicción en este momento, abra sus labios. Si usted está teniendo angustia en su corazón, si su espíritu, su vida está turbada, está intranquila, hermanos, usted ore ante Dios en este momento. Abra sus labios y dígale, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú eres Dios que estás conmigo, Señor. Porque tú nunca me has dejado, Señor, y nunca me dejarás. Tú no me abandonas, Padre. Jesús, gracias por sufrir por mí. Abra sus labios, abre tus labios, joven. Abre tus labios y dile a Jesús, Jesús, yo sé que tú me entiendes. Yo sé que tú sabes lo que siento. Yo sé que tú conoces la angustia, lo que estoy sintiendo en mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso, Señor. Abra sus labios, hermano, y ore a Dios en este momento. Y dígale, Señor, dame la fuerza, anímame para no desmayar. Anímame para seguir adelante, Señor. Fortaléceme para caminar en medio de la angustia, Padre, para no desertar, sino para seguir caminando. Que tu gloria, Señor, vaya inundando mi vida, Señor. Que tú me ayudes cada día, Padre, a estar en ti, Señor. Fortaléceme, Padre, para honrarte y bendecirte cada día, Señor. Ore en esta tarde, abra sus labios y dígale, abra sus labios y dígale, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos anima a seguir adelante y nos muestra, Señor, que en todo momento tú estás con nosotros. Jesús, gracias porque tú sigues obrando en nuestras vidas. Tú sigues intercediendo por nosotros. Tú sigues ministrándonos, Señor. Y tu Espíritu Santo está con nosotros ayudándonos. Tu Espíritu Santo está consolando. Tu Espíritu Santo está tocando los corazones, las mentes, las vidas para seguir adelante. Espíritu Santo, ministra a cada uno de nosotros y ayúdanos para caminar en fe. Para aunque veamos el sufrimiento, aunque estemos en medio de tribulación, podamos confiar en que tú estás ahí, en que tú eres el que nos va a sacar adelante, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdales, Padre, en su momento de dificultad. Ayúdales, Señor, en su momento de sufrimiento. Si alguno de ellos está batallando en estos momentos y está pensando, Señor, en alejarse, tu palabra, Señor, llene su corazón. Tu palabra, Señor, llene su mente y les ayude a ver que tú estás ahí, Señor. Que en todo momento no los has abandonado y siempre les has ayudado, Señor. Manifiéstate, Padre, en nuestras vidas. Manifiéstate, Señor, en nosotros.
y danos ánimo para seguir adelante, Señor. Que toda aflicción, Padre, nos permita verte a ti. Que todo sufrimiento, Señor, que es momentáneo, nos permita acercarnos más a ti, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre. Si ellos están batallando, si ellos están luchando, Señor, ayúdales, Padre. Con tu mano, Señor, trae tu consuelo, Padre. Consuela sus corazones, consuela sus mentes, consuela, Señor, sus vidas, para que sigan adelante, Padre. Gracias, Señor, porque eres fiel. Tú eres, Señor, que nos ayuda. Tú eres, Señor. Tú eres, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Recibe toda alabanza, Señor, y gracias. Gracias, Padre. Permítenos honrarte y refugiarnos en ti en todo momento, Señor. Gracias, gracias, Padre.